¿Qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Noel Lira Serrano del Instituto Tecnológico de Tijuana. En este momento vamos a hablar acerca de la materia Estadística Inferencial 1 que imparte el profesor Juan José Morales Ibarra. Los temas que vamos a ver de estadística inferencial son distribuciones de probabilidad discreta y probabilidad normal. Para empezar vamos a hablar de algunas definiciones, en este caso de variables aleatorias. Una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por x, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que se pueden asociar con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Los requisitos de una distribución de probabilidad es la sumatoria de P de x igual a 1, donde x asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como .999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. Lo que quiere decir que 0 menor o igual que P o P menor o igual a 1 para cada valor individual de x, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales en la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la desviación estándar más 2 sigma, y el valor mínimo común es igual a la desviación estándar menos 2 sigma. Según la práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades, regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado, la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número 1. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: P de X o más menor o igual que 0.05. Número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente manera: P de X o menos menor o igual que 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podrían usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar.
Otras definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado de un medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de x por p de x. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de x son todos números enteros. Aquí tenemos un ejemplo de genética de vástagos. Consideré los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3/4, es decir, P verde igual a 0,75. Viendo la tabla, el gen del progenitor 1, gen del progenitor 2, y hacemos los genes de los vástagos, el color terminal sería, por ejemplo, tenemos el gen 1 verde más el gen 2 verde, por ende va a terminar siendo un color de la vaina verde. Si tenemos un gen verde más un gen amarillo, hacemos la mezcla y resulta con un color de la vaina verde. ¿Por qué? Porque el gen del progenitor verde es más fuerte que el amarillo, por ende termina en verde. Y de igual forma, si tenemos un gen progenitor 1 amarillo más el gen verde, la suma hace que termine en gen verde, por lo que ya mencionábamos que el gen verde es más fuerte. Lo contrario sería que si tenemos un progenitor amarillo más un progenitor amarillo, el resultado sería amarillo. Por tanto, podemos ver que 3/4 partes, como mencionaba arriba, es la probabilidad de que termine en verde. Tenemos un ejemplo de genética de vástagos, regla práctica de las desviaciones. La media del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1. Utilice esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados, determine si es inusual que 5 vástagos de guisantes resulte 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Dando seguimiento a esto, tenemos la solución para la regla práctica de las desviaciones. Al utilizar la regla práctica de las desviaciones, podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. El valor máximo común es igual a la desviación estándar más 2 sigma, es decir, o igual a 3.8 más 2 por 1, que nos da un total de 5.8. El valor mínimo común es igual a la desviación estándar menos 2 sigma, que haciendo el cálculo nos da que el valor mínimo común es 1.8. Con base en estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con varias vainas verdes deben caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los discretos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera del rango de valores comunes entre el máximo y el mínimo, porque el mínimo es 1.8, el máximo es 5.8. En este caso, el valor máximo común es en realidad 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Para seguir, tenemos un ejemplo de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores
en pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde de 0.75, para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos. Necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. P1 o menos es igual a P1 o 0. Esto es igual a 0.015 más 0.01 igual a 16, puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05. Concluimos que el resultado de la planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de 0.016 de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes, por lo que aquí utilizaremos Minitab para hacer este ejercicio y ponemos aquí nuestros datos iniciando desde 0 y le pedimos, vamos a calc por la edad de distribución normal y nos vamos a binomial. Aquí le vamos a pedir probabilidad, el número de trae muestras 5 guisantes con una probabilidad del 0.75. Aquí en input column le vamos a dar los valores de X y le damos OK. Aquí ya nos está arrojando la probabilidad de cada uno de los de que los eventos sucedan. Aquí, por ejemplo, tenemos el número de muestras 5 y la probabilidad de 0.75. Tenemos aquí, o nos pregunta el ejercicio, que cuál es la probabilidad de que 1 es el número inusualmente bajo de guisantes. Entonces tenemos aquí que el 1, si hacemos la suma de acuerdo con la información, si hacemos, acá ya tengo los datos, y nos pregunta que si el 1, cuánto es el porcentaje del 1, hacemos la sumatoria de los datos que ya tengo por aquí y le decimos que sume el 0 y el 1 porque nos pide 1, nos da una sumatoria de 0.014 de probabilidad. O la otra forma que podemos hacer es probabilidad binomial y le decimos que nos dé el cumulativo y obtenemos acá el acumulativo. Entonces si tenemos cuánto es el porcentaje de que uno caiga, aquí como dice es el 0.015, en el otro nos había dado 0.014, redondeado es 0.015, entonces tenemos que la probabilidad de que caiga uno es 15. Entonces aquí, como pueden ver en el acumulado, si queremos saber cuánto es el de 2, pues es el 0.103, el de 3 es 0.367, o aquí sería 1.5%, 10.3%, 36%, acá sería 76% y en 5 sería 100%. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Ahora vamos a ver lo que nos indica el otro ejercicio. Ejercicio de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde 0.075. Y nos pide dos cosas: calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes, calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces nos vamos a Minitab y agregamos 6, el 7 y el 8 porque nos pide 8 vainas. Y aquí le hacemos calcular binomial y binomial. Entonces aquí cambiamos el número de muestras a 8 igual con 0.75 y okay, aquí tenemos ya
Este es un acumulativo, perdón, me equivoqué. Entonces aquí necesito hacer el de probabilidad. Ahí está. Aquí tenemos ya las dos. Hasta aquí. Ok. Y el ejercicio nos pregunta dos cosas. Nos pregunta, calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes, lo cual nos dice que la probabilidad de que caiga 3 guisantes es de 0.023 o 2.3%. Esa es la probabilidad de que obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Y la otra probabilidad que nos pide es obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes, para lo cual se suman del 0, el 1, el 2 y hasta el 3. La probabilidad de que caiga es 0.027. Si sumamos todas las probabilidades, ¿por qué? Porque dice de 3 o menos guisantes, entonces puede caer tanto el 3, el 2, el 1, el 0, y si sumamos estas 3 probabilidades de que caigan esos, pues nos da 0.027 de probabilidades de que caiga el 0, de que no caiga ni un verde, de que caiga 1, de que caigan 2 y de que caigan 3 verdes. Pasamos al siguiente tema, que es la distribuciones de probabilidad binomial. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías, generalmente llamados éxito y fracaso. 4. La probabilidad de un éxito permanece igual que todos los ensayos. Notación para la distribución de probabilidad binomial. E y F de éxito y fracaso denotan las 2 categorías posibles de todos los resultados. La probabilidad de un éxito se denota con P de E igual a P. Probabilidad de un fracaso, P de F igual a 1 menos P igual a Q. N denota el número fijo de ensayos. X denota un número específico de ensayos en N ensayos. De manera que X puede ser cualquier número entero, 0 y N inclusive. P denota la probabilidad de éxito en 1 de N ensayos. Q denota la probabilidad de fracaso en 1 de N ensayos. P de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los N ensayos. Otras definiciones. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las 2 categorías posibles puede denominarse el éxito E, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95 igual a 0.5. Siempre que utilice una distribución de probabilidad normal, asegúrese de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como éxito. Y tenemos aquí un ejemplo para resolver. Ejemplo, donadores de sangre al azar. Seleccionar al azar donadores de sangre al 45% tenía sangre del grupo O según datos del programa Greater New York Blood.
Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar, n igual a 5 y p igual a 0.045. Bien, para esto vamos a hacer uso como mencionaba, para resolver este ejemplo de donadores de sangre que al azar, seleccionados al azar de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O. Según datos del programa Greater New York Blood, obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar, n igual a 5 y p igual a 0.45. Calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Calcular la probabilidad de que 5 donadores tengan sangre del grupo O. 4. Calcula la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Calcular la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre O. Y calcular la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre grupo O. Bien, para esto vamos a hacer uso de Minitab y tenemos como muestra 5 donadores. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5. Y para esto vamos a hacer uso de binomial, probabilidad, número de trials 5.45, que es lo que nos pide el problema. 0.45, la probabilidad. Y aquí vamos a meter X y le damos OK. Bien, y para resolver todas las preguntas vamos a hacer el otro cálculo binomial y le decimos que nos dé el acumulativo igual 5. Bien, entonces aquí ya tenemos ambos, el acumulativo y el de probabilidad por unidad. Entonces el planteamiento del problema nos pide que calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre O negativo, por lo que de acuerdo de que al menos uno, entonces aquí sumamos la probabilidad de 0 y de 1. Entonces si usamos la acumulativo, porque aquí vamos a acumular la de 0 y la de 1, tenemos que la probabilidad es de 0.256. De que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. El número 2. Calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre O negativo. Entonces aquí nos vamos al acumulativo y decimos que al menos 3, entonces el acumulativo es de 0.868 de probabilidades, o el 86% de probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del O negativo. Ahora, calcular la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del O negativo, pues es 1 menos el 0. Entonces estamos hablando de que es un porcentaje de, sumamos de aquí para acá y dice que cae en un 0.9496, que sería un 94% de que es la probabilidad de que los 5 tengan sangre del grupo O. Okay. La siguiente pregunta nos pregunta calcular la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan grupo del grupo O. Entonces aquí dice 2 o más. Entonces aquí tenemos que calcular
de aquí 2 o más. Entonces tengo aquí los datos y dice 2 o más. Entonces vamos a sumar desde el 2 hasta el 5. Entonces la probabilidad de que 2 o más sean del grupo O dice que es un 0.743% o 74.3% de probabilidades de que 2 o más tengan sangre del tipo O, de acuerdo a la pregunta. La número 5 dice calcular la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. De acuerdo al Minitab, nos dice que 2 exactamente es de 0.336 de probabilidad, o el 33% de probabilidad, de acuerdo con la probabilidad de 0.45, de que el 33.6% que 2 tengan el sangre tipo O. Y por último dice calcular la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces, para esto, haciendo uso del Minitab, nos dice la pregunta que de 2 y 4 donadores. Entonces aquí vamos a hacer uso de el Minitab y lo que vamos a hacer es sumar la probabilidad desde 2 hasta el 4. Entonces aquí teniendo, le decimos a Excel que nos dé una suma desde el 2 hasta el 4 y dice que tenemos un 0.7253% de probabilidad de que el 2 al 4 tengan sangre del tipo O, o el 72.5% de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Vamos a resolver otro ejercicio. Ejercicio de color de ojos café. Color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la población tiene ojos café, según datos de un estudio realizado por el sector Sorita Sony en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Calcular la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. Y calcular la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces nos vamos al Minitab y haciendo uso del mismo, nada más le vamos a agregar eventos, que son los que nos pide, y hacemos de probabilidad. Aquí tenemos que es 14 número de trials y es el punto 40 de acuerdo al problema, 40% o punto 40, y le damos que nos dé. Entonces aquí tenemos las probabilidades individuales de cada uno de los 14 eventos y vamos a hacer de una vez el acumulativo de esas mismas 14. Ahí está. Entonces, para resolver el problema nos pregunta, número 1, calcular la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Al menos 8. Estamos hablando que es de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nos vamos al cumulativo. Y nos dice que el cumulativo nos dice que la probabilidad de que al menos 8 tengan ojos color café es de 0.941 o 94%. La siguiente pregunta que nos hace es, calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan ojos color café. Exactamente 12 de las 14. Entonces,
Nos vamos al aquí. La probabilidad es muy pequeña de que exactamente 12 de las 14 tengan los ojos color café. La probabilidad es muy baja, 0.005 10 milésimas de probabilidades de que las 12 tengan ojos color café. La tercera, calcule la probabilidad de que los 14 personas tengan los ojos color café. Entonces las probabilidades también deben ser muy bajas de que las 14 tengan los ojos color café. Una probabilidad de 0.00003 de probabilidad de que los 14 tengan los ojos color café. Y calcular la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color 10 o más. Para eso hacemos la suma desde el entonces de que 10 o más tenemos que hacer la suma desde el 10 hasta el 14. Ya tengo aquí los datos y hacemos la suma. De 10 o más, y dice que la probabilidad de que 10 o más tengan los ojos cafés es del 0.017 o del 1.7% de que tengan los ojos de color café. Pasamos al siguiente tema: media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Fórmulas para distribuciones binomiales. Desviación es igual a NP, 2 sigma es igual, o sigma al cuadrado es igual a NP por Q, N por P por Q. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de N por P por Q, donde U denota la media en una distribución binomial. Sigma denota la varianza de una distribución binomial. Sigma denota la desviación estándar en una distribución binomial. N denota el número fijo de ensayos. P denota la probabilidad de éxito en uno de n ensayos. Y Q denota la probabilidad de fracaso en uno de los n ensayos. Identificación de resultados inusuales en la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común. Desviación estándar más 2 sigma. Valor mínimo común es igual a desviación estándar menos 2 sigma. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como guía, por lo que no es totalmente rígida. Ejemplo: genética. En un experimento real. Bien, para resolver el problema, ejemplo: genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 475 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Número 1. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Para resolver como no tengo una calculadora, voy a hacer uso de esta calculadora que me ofrece aquí la página de GeoGebra, donde si ponemos que las 580 del experimento multiplicado por 0.75, que es el porcentaje que indica, nos da como resultado 435. 435 es la media de los 580 vástagos de guisantes, de acuerdo a lo que plantea, que afirmó que el 75%
eran vainas verdes. Entonces la media es de 435 la media. Y la otra es calcular la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Entonces vamos a calcular la desviación estándar. Y nos falta calcular la desviación estándar. La desviación estándar dice que es igual a la raíz cuadrada de n por p por q. Entonces vamos a hacer el cálculo de la desviación estándar. La raíz cuadrada de n, que son 580 muestras, por 0.75 por 0.25, nos da un resultado de 10.42. Esa es la desviación estándar. Entonces ya tenemos los dos primeros que nos pide, que nos dice utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base en esos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Bien, para resolver el 2 utilizamos valor máximo común, 2 desviaciones más 2 sigmas, y valor mínimo común es la desviación o la media menos 2 sigma. Entonces aquí ponemos en nuestra calculadora, ponemos aquí en 435 más 10.42 83 445.42. Ese sería el valor máximo de acuerdo con el valor máximo común. Y para sacar el valor mínimo común sería los 435 menos 2 por 10.4283. Tenemos un resultado de 414, que sería el valor mínimo. Acá me equivoqué, me faltó el 2. Entonces este sería el valor mínimo y el valor máximo sería 435 por más 2, que multiplica a 10.4283, nos da un resultado de 455.8566. Este sería el valor máximo. Y con esto resolvemos. Utiliza la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor común máximo y el valor mínimo, el cual el mínimo sería 414.14 y el valor máximo es 455. Que si observamos los datos, $428 está dentro de los 414 del mínimo y 455 del máximo, por lo cual podemos decir que lo que sugirió Mendel no es erróneo, está dentro de la medida. Vamos a resolver el siguiente ejercicio: votación en elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1.002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1.002 individuos. 2. En la encuesta de 1.002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según datos del ISR Research Group.
¿Es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? ¿Por qué? En base a esos resultados parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Nos plantea calcular la media y la desviación estándar del número de votantes reales del grupo en grupos de 1000 individuos, 1002 individuos. Entonces vamos a calcular que son 1002 individuos por 0.61%, lo cual nos da 611.22. Esa sería la media. ¿Cuál es la media? Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada del número de muestras multiplicada por 0.61 por 0.39, lo cual nos da un 15.43 de desviación estándar. 15.43 de la desviación estándar. Entonces ya tenemos aquí calcular la media y la desviación estándar. En la encuesta de 1002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Según datos del ISR, ¿es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa del 61%? De acuerdo a analizando los resultados en la encuesta, si sumamos el 61% o el número de la media, que son 611 personas, más la desviación estándar, terminaría en 626, por lo cual 626 está alejado de los 701. Entonces los datos no son tan exactos porque no entra pero podemos calcular el valor mínimo común y el valor máximo común, que es la media 611.22 más, que sería el valor máximo, 2 que multiplica a 15.439 con 4 y nos da un total de 642. Aún así no entra en los 701. Por lo tanto, el cálculo no es congruente de los 701 que dijeron que habían votado en la encuesta. Es la que no es congruente con los resultados del 61 emitido, porque no entra en los datos. Pasamos al siguiente tema: distribuciones de probabilidad de Poisson. Definiciones. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra
x veces durante un intervalo está dada por la fórmula P de x igual a ux elevado a x por e a la u entre x, donde e es igual a 2.7182. Requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria x es un número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. 2. Las ocurrencias deben ser aleatorias. 3. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. 4. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. La media es u. La desviación estándar es igual a la desviación entre la raíz cuadrada de u. Diferencias entre distribución de Poisson y la distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra, n, y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media u. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1, n números, pero los valores posibles x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2 sin límite superior. Distribución de Poisson como aplicación de la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como aproximación a la distribución binomial. N mayor o igual que 100 y np menor o igual que 10. Tenemos un ejemplo aquí. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en escala Richter en el mundo, según datos del World Almanac and Book of Facts. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Número 1. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Para calcular la media, ponemos que 93 entre 100 nos da 0.93. Esa sería la media de grandes terremotos que ocurren cada año. 0.93. Si P es la probabilidad de X terremotos en un año, elegir al azar. Calcule P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7. Para resolver el punto 2, nos vamos a ir a Minitab y ponemos valores de siete. 7 que son las muestras que nos pide o calcular la probabilidad del 7. Entonces del 0 al 7 nos vamos a calcular probabilidad y nos vamos a Poisson. Aquí en Poisson le vamos a dar probabilidad y la media, como nos habíamos obtenido, 0.93, y aquí ponemos los valores de x, le damos OK. Ya que tenemos aquí los datos, que tenemos las probabilidades de cada un año, de que 0 terremotos en un año es casi el 40%, de terremotos en un año, de un terremoto por año es del 36%, 2 terremotos por año es el 17%, 3 terremotos por año es el 5%, 4 terremotos por año sería el 1%, en 5 terremotos por año sería el 0.22%, 6 terremotos por año sería 0.3%, y en 7, 0.004% de probabilidades de que exista un terremoto. Entonces aquí ya tenemos las probabilidades por años de 0, 40% o 30.39. Probabilidad de 1, quedamos que era el 36%, y así sucesivamente. 3. Los resultados reales son los siguientes. 47 años hubo 0 grandes terremotos, 31 años un gran terremoto. 31 años entra ya en lo que nos decía aquí, de un terremoto, entra en las 36%, ya se va acercando a estos porcentajes.
13 años, 2 grandes terremotos. 5 años, 3 grandes terremotos. 2 años, 4 grandes terremotos. 0 años, 5 grandes terremotos. Sí. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. De acuerdo a los resultados, es un buen modelo. Tenemos otro ejercicio, muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según a Classroom Note on the Poison Distribution, a model for homicidal deaths in Richmond, Virginia for 1991, the Winston R. Richards and Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea A01, 0, B1, C2, D3, E4. Compara las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. Entonces, primero vamos a calcular. Dividimos los 116 días entre 365 días, nos da un resultado de 0.31, 0.32 redondeado. Entonces, 0.32 redondeado. Ya que tuvimos el 0.32, entonces ahora nos vamos a Minitab y capturamos aquí del 0 al 4 y nos vamos a calcular normal Poisson. Entonces aquí le damos probabilidad 0.32 y aquí tomamos los valores de X y vamos a ver las probabilidades que tenemos. Entonces nos dice que de acuerdo al ejercicio, en un año hubo 116 muertes por homicidio. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea 0. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de 0? Calcule la homicidio sea 0. Entonces, la probabilidad de que un día no haya homicidios es del 72%. El ejercicio nos pregunta de que un homicidio, la probabilidad de que un homicidio es del 23%, de acuerdo a la probabilidad que nos manda el ejercicio. De que 2 homicidios sean, la probabilidad es de 3%. De que 3 homicidios es de 0.3%. Y de que 4 homicidios en un día es de 0.03%. Eso es lo que nos da. Ahora, comparando las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. 268 días, ningún homicidio. 268 días. De acuerdo aquí, un homicidio, 17 días, 2 homicidios, 2 días. De acuerdo con los resultados dice que 268 días no hubo ningún homicidio y la tabla nos indica que el 72% son 262 días, entonces es aproximado el dato real con los datos que nos pide. El otro sería 365 días por 0.23, sería un total de 83 días y acá nos dice 79, entonces
Llegamos a la conclusión de que la distribución de Poisson es un buen modelo para este caso. Sí nos ayuda a resolver o a identificar las probabilidades de éxito. Pasamos al siguiente tema, que es la distribución normal estándar. Propiedades de distribución normal. Su gráfica tiene forma de campana. Como se observa en la figura, la curva tiene una forma de campana y es simétrica. Esto es cuando los valores de distribución están normales. 2. Posee una media igual a 0, es decir, desviación es igual a 0. 3. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, sigma igual a 1. Definiciones. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad, con u igual a 0 y sigma igual a 1, y el área total de abajo de su función designada es igual a 1. Puntuación z, distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área, región bajo la curva. Valores críticos. Para una distribución normal, un valor crítico es una puntuación z en el límite que espera a las puntuaciones z probables de las que son improbables. Objetivos. Calcular áreas o probabilidades o frecuencias relativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. 2. Calcular puntuaciones z correspondientes a las áreas bajo la curva. Ejemplo, termómetros científicos. La Precision Scientific Instruments Company fabrica termómetros que se suponen deben dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados, denotando números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es 0 grados centígrados y que la desviación estándar de lecturas es de 1 grado centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27. Para esto podemos usar dos formas. Una es de cálculo, probabilidad, y seleccionamos aquí normal y nos da esta parte de aquí. Que tenemos ya aquí, por ejemplo, la media 0, la desviación estándar 1.0 y ponemos aquí el IPUS constante que nos pide el ejercicio, que en esta parte sería 1.27. Entonces le ponemos aquí 1.27 y le damos OK. Y aquí ya nos sale que es el 89% o 0.897. Y existe otra manera. Nos vamos a gráfica, probabilidad aquí y nos vamos View Probability y le damos OK. Entonces aquí elegimos probabilidad normal 0, desviación estándar 1 y elegimos Shaded Area. En este caso vamos a darle Left y aquí le ponemos el 1.25, 1.27, que es lo que nos pide el ejercicio, el 1.27 y le damos OK. Un error, ¿qué pasó? El valor de X. Que vamos a ver otra vez, gráfica, probabilidad, ver probabilidad. Aquí le hicimos que queremos el valor de X, left, y ponemos 1.27 y le damos OK. Ahí está, sí. Entonces esta es la gráfica que nos arroja. Y por ejemplo aquí podemos ver redondeado 898 que es la probabilidad. Ok, entonces ahora vámonos al ejercicio número 2 que nos dice calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de
menos 1.23. Entonces repetimos la misma fórmula gráfica, probar la distribución, seleccionamos normal, 1 igual. Aquí ahora vamos acá y aquí queremos el menos 1.23. Probabilidad de 1.23 de valor de x, c. Entonces aquí ya tenemos la probabilidad de x de que seleccionar al azar un termómetro con lectura en el punto de conexión por arriba de menos 1.23, la probabilidad es de 89% o 0.89, la probabilidad de que encontremos por arriba de este valor. Seguimos. 3. Calcular la probabilidad de que un termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre 2 y 1.0. Aquí ya tenemos algo diferente. Entonces nos vamos a gráfica, probabilidad, ver probabilidad. Aquí en Shadowing ponemos middle y nos pide menos 2. Entre menos 2 y 1.5. Entonces la probabilidad de que encontremos es de 91%. Aquí como podemos ver en la gráfica, 91%. De acuerdo al ejercicio 3, calcular la probabilidad de que un termómetro elegido arroje lecturas entre menos 2 y 1.5. Calcular las temperaturas calcular la temperatura correspondiente a P95, el percentil 95, es decir, calcular la temperatura que separa el 95% inferior del 5 superior. Para resolver nos vamos a calcular normal y aquí le podemos que nos calcule la inversa y aquí le ponemos el punto 95 y le damos OK y nos da un resultado que nos da 1.6448. Este valor nos va a servir para calcular gráfica, que de acuerdo vamos a meterla aquí en el área, el dato que aquí está el 95%. Queda el 95% si nos damos el valor de x. Aquí está la probabilidad, es del 95%. Y nos vamos a terminar el último ejercicio que dice calcular las temperaturas que separan el 2.5 inferior y el 2.5 superior. Para calcular nos vamos al Minitab y le pedimos calcular probabilidad normal y le ponemos .025 para que nos dé un valor. Aquí está. Y este es el valor negativo. Ahora para obtener el valor .975 y nos va a dar otro valor. Aquí está el valor negativo y el valor positivo. Para comprobar esto, lo que tenemos que hacer es irnos a gráfica,
distribución, probabilidad, y le damos aquí en bot tiles y ponemos aquí, vamos a copiar este, gráfica, distribución, aquí bot trails, y le ponemos este aquí y le damos OK. Entonces aquí ya tenemos el valor negativo y el valor positivo. Entonces tenemos 0.025 del lado izquierdo y 0.025 del lado derecho. Y con esto resolvemos el ejercicio que nos está solicitando. Bien, para continuar nos está pidiendo otro ejercicio de la Precision Scientific Instruments Company, fábrica de termómetros, que se supone deben dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados denotadas con números negativos y otros daban lecturas por encima de 0 grados denotadas con números positivos. Supongo que la lectura media es 0 y la desviación estándar es de 1 grado centígrado. También supongo que las lecturas se distribuyen de manera normal. Si se elige al azar un termómetro, calcula la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 0.085. Entonces aquí vamos a usar Minitab. Entonces nos pide, si se elige al azar un termómetro, calcula la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 0.85. Entonces hay dos formas, sería esta, normal, y la media 0, la estándar, y la constante 0.85. Entonces le damos OK. Entonces aquí nos arroja que sería de 0.8023. Y la otra sería en gráfica, Proval, Plot, View, OK, Shad Area X, y le damos 0.85. Entonces le damos OK. Y aquí está. La probabilidad es de 0.802 o 80% de probabilidad de que sea menor a 0.85. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación por arriba de menos 1.12. Entonces, utilizando la misma, nos vamos aquí a probabilidad y le decimos que sea el X y que aquí vamos a poner un valor negativo, menos 1.12. Entonces le damos OK y aquí está. El ejercicio nos pide que encontremos la probabilidad de por arriba de 1.12 y entonces nos da que la probabilidad es de por arriba del 86% o 0.868. Entonces la probabilidad de que esté por encima de menos 1.12 es de que sea de 86%. Para el siguiente ejercicio nos dice calcule la probabilidad de que un termómetro elegido arroje lecturas entre 1 y 1. Calcule la probabilidad de que probar. Entonces nos vamos a ir a calcular y primero calculamos aquí para decirle que es de en gráfica. Nos vamos aquí y le damos probabilidad y le decimos que el share sea en medio entre menos 1 y 1, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que encontremos en esa área? Aquí nos la arroja.
la probabilidad de que encontremos un termómetro entre -1 y 1 es de 68% o 0.682. Entonces aquí resuelve este problema. El 3, calcular la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas entre -1 y 1. Entonces calcular el 4, calcular la temperatura correspondiente al percentil 99, es decir, calcular la temperatura que separa al percentil 99 del 1 superior. Entonces vamos a tener que hacer aquí dos cálculos. Vamos a primero calcular probabilidad normal y le damos aquí punto para hacer el cálculo del 99 inferior del 1 superior. Entonces hacemos el cálculo de 999 y aquí ya tenemos este resultado, lo copiamos. Entonces nos vamos a gráfica y luego nos vamos a probabilidad. Aquí en shaded area, ¿qué probabilidad? Entonces le damos bot tiles y le damos aquí el valor. Otra vez copiamos este y nos vamos a gráfica y le damos en bot tiles y le damos ok. Entonces aquí ya tenemos el porcentaje en ambos lados. Okay. Aplicaciones de las distribuciones normales. Siguiente tema. Aplicaciones de las distribuciones normales. Para eso nos vamos a ir directos. Para este tema, pues vamos a ir directamente a los ejercicios. Ejemplo, altura en entrada de casas. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Supongan que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal en una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Número 1. Calcular la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Entonces nos vamos a Minitab y hacemos una gráfica de probabilidad de distribución. Le damos aquí y aquí nos dice que la media es de 80 pulgadas. De acuerdo al ejercicio nos dice que es de 80 pulgadas y 2.8 de desviación estándar. Entonces nos vamos al shaded area y nos vamos al left trail y aquí la probabilidad del 0.05 y ahora nos vamos en valores de X y en los valores de X nos pide que medida de 69, 80. Ok. Corrección, ahí estaba metiendo mal los datos. Aquí la media es de 69 con una desviación estándar de 2.8 y en la de la probabilidad de 0.05 de significancia y nos vamos por los valores de X left. Entonces le damos OK. Ok, aquí nos falta el valor de X que es 80 y le damos OK. Por aquí algo no. Bien, por ahí cometí un error. Estadística, probabilidad. Bien probable aquí, ok. La normal. Aquí de 69.
Aquí es 2.8. Vamos a Shattered Area y nos vamos a probabilidad 0.5 y en X value, pero aquí hay que tomar el right half y ponerle aquí 80. Entonces le damos OK y ya está así. Entonces aquí la probabilidad de que se tenga que agachar es de 0.000, es muy baja. Entonces es la... Yo había sombreado lo que estaba dentro de, o lo que estaba, que cabía dentro de ese valor. El siguiente ejercicio nos dice, de acuerdo con los datos, ¿qué porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas? Para resolver este caso, nos vamos a la gráfica en Minitab y nos vamos en gráfica y probabilidad, view distribution, y aquí ya nos aparece 69, 2. Nos vamos a Shaded Area. En este caso nos vamos a ir al left tile. ¿Por qué? Porque queremos ver cuántas personas o qué porcentaje de hombres será menor a 65 pulgadas. Entonces aquí le vamos a poner 65 pulgadas y queremos ver cuánto es menor. Entonces le damos OK y aquí nos da que un porcentaje del 7.6% es menor, o entra en el rango de menores a 65 pulgadas. Entonces aquí estamos resolviendo el número 2. Ahora vámonos al número 3, que dice, de acuerdo con los datos, ¿qué porcentaje de hombres estará entre 72 y 80 pulgadas? 72 y 80 pulgadas. Para esto nos vamos a gráficas, probabilidad, view probabilidad, y en Shaded Area escogemos Middle, okay, y escogemos 72 y 80. Entonces aquí ponemos 72 y 80 y aquí nos va a decir qué porcentaje está entre 72 y 80. El porcentaje es de 1.6% de personas o de hombres que está entre 72 y 80 pulgadas. Es decir, una persona está entre 72 y 80. 1,6 está entre 72 y 80. Bien, aquí ya terminamos ahora nos vamos a ir al ejercicios pesos al nacer. Los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 gramos y una desviación estándar de 495 gramos. El Hospital Newport General requiere de un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 245 gramos, inusualmente ligeros, o menos de 43,90 gramos, inusualmente pesados. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque tienen esos al nacer comprendidos entre 2.450 y 4.390? Bien, entonces nos vamos a Minitab. Continuando con los temas, distribuciones muestrales de estimadores. Algunas definiciones. La distribución muestral es de un estadístico, como una media muestral o de una proporción muestral. Es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la varianza es la distribución de las variancias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución de proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Más definiciones. Estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional, la media X, la varianza S al cuadrado y la proporción P. Estimadores sesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional.
mediana, rango y desviación estándar S. Nota importante, las desviaciones estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional, sigma, pero el sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que S a menudo se utiliza para hacer estimaciones, aun cuando S sea un estimador sesgado de sigma. Teorema del límite central. Definiciones. El teorema del límite central plantea que para una población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene media U y desviación estándar sigma, entonces la media de las medias muestrales también será U. Pero la desviación estándar de las medias muestrales será sigma de x igual a sigma entre raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. Ejemplo, demostración del teorema del límite central con una distribución triangular de 10.000 datos. Conclusión, el promedio de la muestra es el mejor estimador de la media de la población. La desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de n. Ejercicio. Demostración del teorema del límite central a partir de una distribución triangular con 5.000 datos. Vamos a crear en Minitab que nos diga que va a ser de forma triangular. N2, N igual a 2, N igual a 4, N5 y vamos a irnos a calcular random data y nos vamos a ir a triangular. Aquí lo que vamos a hacer es que el número de nos pide el ejercicio son 5.000, número de NAT. Aquí que nos vaya en triangular y que el punto sea el lower endpoint sea 1, la moda sea 1 y que el upper sea 5. La moda sea 1, 0, 5. Entonces le damos OK. Y aquí ya nos puso de forma triangular 5.000 datos. Vamos a ver. 3.000, 4.000, 5.000 datos. Ya tenemos ahí los 5.000 datos que nos pide el ejercicio. Para los valores de N2 nos vamos a que aquí vamos en N2 1 de let's value 2500 de 5000 steps. Ok. Que ya tenemos aquí el número hasta 2500. Ok. Repetimos la operación. Aquí para en 4. $1,250 total values y se va a repetir 4 y de acuerdo a se va a repetir 4 le damos enter y aquí estamos y
aquí está, 4 números por cada uno. Entonces aquí vamos a repetir igual, calcular, make binary data simple. Entonces aquí vamos a meterle en N10. Entonces aquí vamos a meterle 500 y se va a repetir 10 veces. Aquí está. Y repetimos para el número 20. Aquí le vamos a cambiar. Entonces cambiándole aquí serían 250 por 20. Ahí está. Y ya tenemos todos los completos, todos nuestros datos completos. Bien, entonces aquí nos vamos a estadística, basic y store descriptive statistics, variable triangular, acá N2. En estadísticas solamente la media. En options dejamos como está y le damos OK. Y aquí ya nos da la media de la suma de estos dos datos, nos da la media. Y vamos a repetir lo mismo para n igual a 4. Estadísticas min, OK. Y le damos OK. Y repetimos lo mismo para creo que aquí cometí un error. Vamos otra vez, estadísticas, basic, descripción. Sí, aquí es triangular N4. Triangular. A ver, vamos a ver los la muestra n igual a 2. En la columna 9 tenemos 2500 medias de 2500 muestras de tamaño n igual a 4. Al final de cuentas estamos usando los 10.000 datos en todas estas medias. Sin embargo, estamos cambiando el tamaño de la muestra. En la columna 11 tenemos n igual a 10. Tenemos 1000 medias de 1000 muestras de cada una de tamaño 10. Y en la columna 13 tenemos 500 medias que representan 500 muestras de n igual a 20. El siguiente paso, vamos a ver la estadística descriptiva. Nos vamos a ir a estadística básica. Vamos a mostrar estadística descriptiva. Vamos a seleccionar la principal, que es la distribución de donde partimos, triangular, y vamos a seleccionar las medias. Media 1, media 2, media 3 y media 4. Aquí en estadística vamos a solamente seleccionar la media de la desviación estándar. Vamos a quitar todo lo demás. Vamos a ver cómo se comporta la media de la desviación estándar. Y le damos OK. Aquí, como podemos ver, son 4 medias. La primera media es de n igual a 2, la segunda media es de n igual a 4, la tercera de n igual a 10 y la cuarta de n igual a 20, y las 7, 9, 11 y 13, y la original, que es las medias ser igual a la estimadores insesgados, parámetro por muestra. La desviación estándar original es 1.30, la desviación estándar de n igual a 2 se va a reducir sobre un número más grande. Lo vamos a seleccionar con ajuste, límite central, para concluir con la demostración del teorema del límite central. Vamos a poner un histograma, lo vamos a seleccionar con ajuste, le vamos a dar OK.
vamos a seleccionar la distribución original, que es una distribución triangular, y las medias. Media 1, media 2, media 3, media 4. Y aquí en gráficas múltiples vamos a seleccionar que todas se encimen en la misma gráfica. Le damos OK y le damos OK. Con esta gráfica podemos Para terminar con la demostración, lo que tenemos que hacer es estadística básica. Bien, para concluir, pues vamos a hacer una gráfica y nos vamos a ir a histograma. En el histograma vamos a agregar con fit, le damos OK y vamos a seleccionar triangular, min 1, min 2, min 3 y min 4. Y aquí vamos a ponerle que se escriban una encima de la otra y le vamos a dar OK y OK. Y ya nos muestra aquí la gráfica. La variable triangular, que es la original, el 1001 está en color tirándole a rojo, el min 2 que es amarillo, el min 3 que es verde y el min 4 que es naranja. Entonces estamos viendo aquí cómo la desviación estándar, el min es lo mismo, pero acá el número de muestras son 5000, acá son 2500, baja la desviación estándar. Aquí está la muestra de 1250, baja, de 500 baja, 50 baja bastante, pero la desviación estándar original es de 1.089. Para continuar, la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Requisito: se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es p, o bien la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en la que la probabilidad de éxito es p. 2. NP mayor o igual a 5 y NQ mayor o igual a 5. Parámetros de la aproximación. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria X puede aproximarse por medio de una distribución normal en los siguientes parámetros. Aquí podemos verlos. Y tenemos un ejemplo: encuesta por correo. La compañía de cruceros Viking River realiza una encuesta, la cual incluía la solicitud de una dirección de correos electrónicos. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40.000 personas y que para ese tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1150 direcciones de correo electrónico, calcula la probabilidad de obtener al menos 1150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Para esto vamos a hacer uso de Minitab. Bien, para esto tenemos que nos vamos a gráfica, a probable distribución, y nos vamos a aquí, y aquí vamos a cambiar a binomial. Número de muestras de acuerdo al ejercicio, 40.000 personas. 40.000 personas y event probability del 0.03. 3%. Ok. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco, calcule la probabilidad binomial. Entonces aquí le vamos a echar el área. Right. X. Y en X vamos a ponerle que son 1150. 1150. En share area, en valor de X, 1150, le damos OK. Entonces aquí ya nos calcula, nos hace un cálculo y nos dice que tenemos un 93% por encima del 1150, la probabilidad del 3%. Este punto 93
313. En la siguiente etapa nos pide calcular la distribución normal como aproximación de las distribuciones binomial. Para eso tenemos que calcular de lo que nos pedían, que son 40,000 por punto 03, 1200. Entonces ya tenemos 1200 como la media, y para sacar la desviación estándar es la raíz cuadrada de 40,000 por 0.03 por 0.97 hasta 34.117 el resultado de la desviación estándar. Entonces, ya teniendo esos datos, continuamos con lo que sigue. Entonces nos vamos a Minitab y le damos aquí, y aquí cambiamos y nos vamos a normal. Aquí es 1200 y la desviación estándar quedamos que era 34.117. 34.117 como desviación estándar. Y en Shaded Area, aquí ya vienen los 1150 valores. Y en este caso vamos a seleccionar. En este caso vamos a dejar el right porque queremos saber cuántos hay más de 1150. Entonces le damos OK. Y aquí nos arrojó esta probabilidad, que es de 0.9286, que si lo comparamos con el anterior es próximo, están cercanos al 92%, acá teniendo una media que eran los 1200. Entonces, normalizando la campana, están muy próximas ambas gráficas. Por lo tanto, entonces es la manera de comprobar haciendo la normal, la binomial. Y aquí tenemos otro ejercicio. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RHA. Estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Calcule la probabilidad binomial. Entonces vamos a ver si nos da. Para resolver ese ejercicio tenemos que utilizar Minitab. Y nos vamos a gráfica. Probabilidad de distribución simple. Y aquí hacemos binomial, porque el ejercicio nos pide la probabilidad binomial. Y le ponemos el número de trials, que son 200, y el evento 6% de acuerdo al ejercicio, que dice que el 6% de las personas. Acá en Shaded Area le vamos a poner left type porque dice al menos 10. Aquí nos da un porcentaje de 0.34%. O 34%, 0.34% o 34%, de que al menos 10 personas cumplan con el requisito.
Y el ejercicio nos pide calcular la distribución normal como aproximación de la distribución normal, por lo que tenemos que sacar o calcular lo que viene siendo, que serían 200 por 0.06. La media nos va a dar 12, entonces tenemos 12 de media, y la desviación estándar es la raíz cuadrada del número de muestras, que son 200 por 0.06 por 0.94, nos da una desviación estándar de 3.358. 3.358, ok. Entonces para esto nos vamos a ir a el Minitab y nos vamos a gráfica, probabilidad, y aquí la ponemos en normal y quedamos que la media iba a ser 12 y que la desviación estándar iba a ser 3.358. 3.358 y igual los mismos 10 y aquí está. Entonces tenemos aquí las dos gráficas. Acá nos da 0.34 y ya con la media varía bastante a 0.27. Y con esto damos por terminado este ejercicio. Por último tenemos la evaluación de la normalidad. Definiciones. Una gráfica cuartilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos XY, donde cada valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor Y es la puntuación Z correspondiente, que es el valor cuartilar esperado de la distribución normal estándar. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Histograma. Construya un histograma. Rechace la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Valores atípicos. Identifique valores atípicos. Rechaza la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un valor atípico podría ser un error o el resultado de la variación por el azar, pero sea cuidadoso, ya que incluso un solo valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. 3. Gráfica cuantilar normal. Si el histograma es básicamente simétrico y existe mucho un valor atípico, utilice la tecnología para generar una gráfica cuantilar normal. Utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios se pueden utilizar con flexibilidad para muestras pequeñas, pero se debe ser más estricto en el caso de muestras grandes. Distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta. No es una distribución normal. La distribución de la población es normal si se aplica alguna de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de una línea directa. Los puntos muestran algún patrón sistemático que no es la de una línea recta. Ejemplo, resultados de exámenes de salud hombres. Realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres sometidos a exámenes de salud: estatura, peso, pulso, índice de masa corporal, IMC. Ejercicios de mujeres. Okay, entonces para esto vamos a irnos a Minitab. Bien, vamos a ver la primera: gráfica, estadística básica y Normative Test. Entonces aquí vamos a hacer la primera, que nos pide el ejercicio, que viene siendo la estatura. Entonces le damos aquí estatura y le damos la Anderson-Darling, le damos OK. Entonces aquí tenemos la primera gráfica de la estatura. Entonces, que nos dice que todos los datos están relacionados o están juntos, lo cual nos dice que y el p-value está por debajo, como nos decía o nos explicaba en el video del profesor, que es que por default le aparece que es .10. Entonces está
no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, estos datos de la estatura nos da este. Bien, ahora vamos a ver la gráfica de lo que viene siendo el peso, que es el otro que nos pide. Igual, aquí en esta también podremos ver que los datos están relacionados, el p-value está parecido. Ahora vamos a ver el normal t-test del pulso. Aquí tiene el mismo, más o menos el mismo p-value, quiere decir que todos los datos están en relación normal. Y por último tenemos que nos pide el índice de masa corporal. Entonces seleccionamos normal t-test, el índice de masa, el índice de masa corporal, y tiene un parecido. Entonces ¿por qué todos se fueron a peso? Estadística. Normal t-test. Y ok, índice, parece no había aceptado el índice de demanda corporal. Y tenemos también otro que nos pide es peso y pulso. Pulso, aquí estamos, esta es la que sí está diferente, el pulso, pero no deja de estar por encima el p-value. Este es el pulso. Estatura, peso, pulso e índice de masa corporal. Ya tenemos aquí todas las gráficas. Sí, que este es el pulso. Este es el índice de masa corporal. Este es el peso. Y me falta el peso repetido. El peso repetido. Y esta es la estatura. Entonces esas son las 4 gráficas que nos pide la estatura. Y como vemos aquí, el p-value está por debajo de 0.10. El peso igual está por debajo de 0.10. El índice de masa corporal también está muy por debajo. El pulso es el único que está diferente a los demás. Bien, para terminar vamos a hacer el ejercicio de las mujeres. El de las mujeres, para lo cual vamos a ir a Minitab. Y igual nos pide la estatura, el peso, pulso y el índice de masa corporal. Ya tenemos acá, entonces nos vamos a Stats, básicas, Normal t-test, y le pedimos estatura. Y aquí están los pesos de las mujeres. Ahora sacamos el peso. Aquí está.
Ahora hacemos el de pulso. Aquí está. Y por último hacemos el de índice de masa corporal. Aquí está. Bien, aquí como podemos ver, el normal t-test, el pi está por debajo del 10 que nos indicaba el maestro que viene por default. El pulso es el que sí está muy por debajo. El peso, también todos los datos están y tiene un p-value de 0.018. Y por último la estatura que también tiene 0.800, muy pegado al 0.1. En este caso se acepta o se rechaza. Bien, entonces con esto damos resultado el ejercicio y damos por terminado hasta aquí el tema de unidad 3.